Pues en el programa, que yo siempre tengo mucha dificultad, claro, cuando vamos a montar el programa es lo que quiero de alguna manera poner, pero que después muchas veces difiere de lo que realmente después encuentro o me parece interesante, porque todo este tipo de información que no puedes recoger de años anteriores, sino que tiene prácticamente que ser un poco pues el día a día. Y siempre hay algunos cambios, pero bueno, comentando pues que vamos a intentar aclarar pues qué es lo que entendemos por salud mental y por bienestar psicológico, que son dos palabras que yo creo que este año y posiblemente el año pasado serán de ese tipo de palabras súper célebres por la utilización que hace todo el mundo absolutamente de ellas. Pero que indudablemente en la manera en que son conceptos que se ascriben a crear un bienestar, pues también tenemos que llevarlo de una manera adecuada. Y ahí yo creo que este taller en ese sentido va a ser muy crítico. Y como dice Diego, pues también me gustaría que todo el mundo que quiera comentar algo, pues que por favor, pues que lo registre para que sea en ese sentido más participativo. Vamos a hablar del impacto de los factores de riesgo en esa salud mental del emprendedor, en su bienestar, que es el estado consecuente de ese estado de salud mental, lo que vamos a llamar la psicopatología de la vida laboral cotidiana, aunque yo no tengo una orientación psicoanalítica, pero bueno, pues es de esa cantidad de situaciones, esa cantidad de reacciones, esa cantidad de complicaciones que tenemos en el día a día y que de alguna manera pues construye o destruye esa salud mental o ese bienestar. Los estresores y las consecuencias que tiene, en este caso del emprendimiento, pues que es un taller dedicado expresamente, pero es verdad que el emprendedor es un humano y nosotros vamos a hablar de las características que tiene el humano para afrontar una serie de dificultades. De todas maneras, los datos más específicos, ese estrés pues termina afectando a la salud y a la productividad. ¿Cómo lo podemos afrontar? Porque de lo que se trata es de sacar algo en claro de hacia dónde podemos redirigir o de alguna manera persistir en ese camino, pues que de alguna manera nos ayude a lo que ahora es uno de los problemas más claros del siglo XXI y que ya se viene a venir, y la necesidad de crear ambientes de trabajo saludables para todo lo que son los emprendedores en ese emprendimiento de su negocio para que vayan creando este tipo de ambientes. Y bueno, como hemos estado diciendo que quiero que sea participativo y esto no va a ser una sesión matinal, ¿eh? Esto parece que es más bien una sesión de tarde ya con las palomitas, pero sí quiero que en este sentido pues utilicemos todo lo que vamos hablando y todo lo que de alguna manera, porque es muy difícil, posiblemente diga cosas que a la vez están un poco en contradicción unas con otras y que nos reafirmemos en los conceptos que queremos comentar y en las cosas que realmente pues, podemos decir. Entonces, para empezar, vamos a decir que el bienestar del emprendedor es de una gran importancia, como hemos dicho, y lo es desde el punto de vista de la eficiencia. Es decir, el bienestar del emprendedor va a hacer que ese proyecto que de alguna manera recoge, disculpadme que no he quitado el sonido y me están llamando. Disculpa. Entonces, estaba diciendo en la cuestión de la eficiencia para que esos proyectos que de alguna manera organiza, pues surjan ese efecto, eficacia en el sentido de que esos proyectos lleven a unos objetivos que sean razonables y por otra parte tengan en cuenta también la parte de lo que sería la sostenibilidad. Es decir, cuando las personas hacemos algo, lo hacemos para nosotros. Pero ya veremos, porque lo he comentado muchas veces y no sé si comentarlo aquí en otro momento, pero bueno, me acaba de surgir que siempre digo que el humano es humano y necesita toda la vida para humanizarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que vamos a ver cómo muchas veces en el estudio, en la evaluación, en el afrontamiento del estrés, pues perdemos esa humanidad porque perdemos la parte social, ¿eh? De alguna manera, ahora cuando se habla de salud mental, pues se tiende mucho a pensar que realmente no son una serie de circunstancias contextuales y las circunstancias que rodean al hombre las que nos hacen en un momento determinado sentir un malestar.
o tenerlas, sino que inmediatamente lo conceptuamos como dentro de uno mismo, dentro de ese organismo, y es uno el que lo tiene que resolver, luego es uno el que genera su malestar, el que lo sufre y el que de alguna manera lo termina convirtiendo pues, posiblemente en un producto más gordo como puede ser una enfermedad. Y por eso en esta sociedad, que también más tarde aparecerá, pues aparece esa hiperclasificación en la que las propias personas, pues de alguna manera nos evaluamos, pues realmente como portadores de una serie de trastornos que nosotros mismos hemos ido organizando. Y realmente la situación ambiental, es decir, muchas veces todo lo que es el mecanismo económico y todo lo que es la industria farmacéutica, pues de alguna manera le interesa en ese sentido que realmente sea una enfermedad del individuo, ¿eh? Y fundamentalmente, si con una medicación farmacológica, pues se puede solucionar. ¿Y qué nos dice? Pues que indudablemente la medicalización de una serie de trastornos pues ha aumentado. ¿Esto genera algún tipo de malestar para el individuo? Pues bueno, no tanto, porque si no, con la medicación que tomamos teníamos que estar ya todos fatal, pero fundamentalmente no ayuda. Es decir, no ayuda realmente a que haya una mejoría y que este tipo de trastornos y este tipo de dificultades pues se mejoren de alguna manera. Por eso, bueno, ya lo he tenido, pero por eso decía que vamos a sentarnos, vamos a reflexionar y vamos a ver cómo podemos ir solucionando toda esta serie de cosas. Bien, la Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar y personal. ¿Por qué? Porque el individuo tiene parte de físico, tiene parte de mental y tiene parte de social. Y ese bienestar no es un bienestar mental, porque parece que el bienestar mental es el de la psicología. No, no. Es el bienestar personal. La psicología lo que estudia es la conducta humana y estudia lo que las personas piensan, lo que las personas sienten y lo que las personas hacen. ¿Vale? Y ya os digo que en ese balance y en ese constructo de lo que es una persona, esa parte social es fundamental y vamos a hacer mucho hincapié en ella porque yo creo que es donde realmente hay que avanzar para intentar salir, que de alguna manera en este siglo XXI pues hemos dado como una especie de paso atrás, haciendo que realmente la persona sea uno mismo con uno mismo. No, la persona es uno mismo con los demás. Esa es un poquito lo que yo os querría decir. Bien, ¿qué es lo que ocurre entonces con esta salud mental que de algunas maneras se corrobora en que la persona tiene esa sensación de bienestar personal? Porque le va a permitir hacer cosas, como por ejemplo, pues ser consciente de sus propias capacidades, ser consciente de sí mismo, por ejemplo, ser competente para afrontar pues, las tensiones que van apareciendo a lo largo de la vida, o trabajar de una manera productiva y fructífera y realizar una contribución a la comunidad. Muchas veces consideramos que es la comunidad la que está ahí para servirnos a nosotros, sin darnos cuenta que nosotros también somos comunidad. Entonces, pues no sé, si hacemos un mal uso de ella, si hacemos, pues esto mismo termina revirtiendo. Sí, perdona. Bueno, termina de alguna manera, pues otra vez pasando a nosotros. Bien. Por otra parte, indudablemente ese estado o esa salud mental tiene una gran complejidad, porque ya os he dicho que una de las ciencias, preferentemente que estudia indudablemente la salud mental, es la psicología. Y la psicología, pues precisamente se ha tenido una desvirtuación y es porque es muy compleja, porque encierra y porque tiene también es una ciencia que tiene pues, también mucho que ver con la biología, tiene mucho que ver con la filosofía, tiene también que ver con la pedagogía. Es decir, prácticamente ya todas las ciencias se basan una en otra, pero indudablemente la psicología sí lleva ya más de 50 años, aunque a veces no se le nota, pues queriendo ser realmente una ciencia. Es una ciencia que evalúa de una manera sistemática y que se acoge realmente pues, a lo que es la metodología experimental. ¿eh? Y sin embargo, pues muchas veces nos resulta más sencillo configurarla de otra manera, pero claro, no vemos esa complejidad del que de alguna manera os quería comentar. Bien. Hablando de ese bienestar que es un estado placentero y que consiste en una sensación, vuelvo otra vez a decir, equilibrio de la persona,
lo que piensa, lo que siente, lo que hace, en que implica, por una parte, calma y felicidad como dos emociones que vemos continuamente y como, también como competencia y como conductas, porque nosotros vamos a hablar realmente del bienestar, pero preferentemente del laboral, puesto que estamos hablando de las personas que van a emprender o que ya han emprendido un negocio, como sería la resiliencia y la capacidad para afrontar situaciones difíciles día a día. Yo encontré hace mucho tiempo una frase que me encantó, oye, que después yo estaba segura del libro donde la había encontrado, era un libro de divulgación, pero nunca, que decía que había dos frases importantes en la vida. Una es sigue adelante y otra es abandona. Dice, el problema es saber en cada momento qué es lo que tenemos que hacer. Ese sería el punto filipino que nos llevaría a todos a tener en ese sentido eh, una solución a lo que es nuestra vida personal y familiar y social. Bueno, por otra parte, también lo que tiene que quedar muy claro es que la salud mental es algo más que la ausencia de enfermedad mental. Es decir, si yo no tengo una enfermedad mental, tengo salud mental, pero tengo una enfermedad mental porque como me encuentro muchas veces en un estado de conflicto, que es lo inherente al ser humano, porque los seres humanos somos conflictivos y somos conflictivos precisamente porque eso lo da la propia inteligencia que parece ser que tenemos por ahora. Ya no sabemos si cuando sea la IA la más inteligente nos va a quitar el conflicto a nosotros, se lo va a poner ella o no lo va a crear mejor. Pero bueno, eso es algo que tampoco viene mucho a cuento. Voy a seguir un poquito más. Bueno, cuando hablamos de las afecciones de salud mental, bueno, podemos hablar de las enfermedades, pero es que no son enfermedades. Las enfermedades vamos a ver que no afectan a laboral. Afectan en un momento determinado determinadas elementos funcionales que terminan creando una discapacidad en la persona para llevar a cabo una actividad. Entonces, ese es otro concepto que corriendo parece que la salud mental es hablar de enfermedades mentales, para nada. Vamos a hablar de trastornos superior. Dice, la salud mental que afecta a lo laboral comprende trastornos mentales y discapacidades psicosociales, así como otra serie de estados, pues como son pues, angustia, discapacidad, en fin, conducta autolesiva, van apareciendo una serie de conductas disfuncionales. Por eso, cuando hablamos de los trastornos mentales, sobre todo en psicología, casi nunca se habla de la enfermedad mental, sino se habla del trastorno mental, porque ese trastorno mental, pues de alguna manera lo que viene es a crear una disfunción. Cuando esa disfunción lo tiene la persona que le incapacita para una determinada tarea de tipo laboral, pues sería entonces cuando surge esa discapacidad psicosocial. Si no queda muy claro, me lo volvéis a preguntar a ver cómo, pero voy a seguir con el esquema para verlo un poquito mejor. Por ejemplo, tenemos trastornos del estado de ánimo. ¿Qué es lo que significa? Que en un momento determinado, pues una persona puede tener un episodio depresivo grave o una alteración bipolar. ¿Esto puede ser constitutivo de su vida? Pues puede, es cuando se hablan de las enfermedades bipolares, por ejemplo, de los trastornos psicóticos, de los estados depresivos que implican una gravedad y que indudablemente pueden tener en parte, pues una parte neurológica, pero que también la van a tener emocional y comportamental y el afrontamiento que esa persona es capaz de hacer de esa enfermedad, de manera que muchas veces las enfermedades mentales pues no encontramos dos iguales, pero que igual ocurren las otras. Yo recuerdo una vez que fui al hospital y me encontré con una enfermera que me saludó y me dijo, Adriana, ¿qué haces por aquí? Y me dice, pues he venido y tal porque tengo un familiar con una enfermedad. Dice, pues ojalá sea de libro, porque la enfermedad es de libro no, de alguna manera es una estructuración que nosotros hacemos con una serie de síntomas, pero sin entrar en esto, porque a lo mejor en vez de mejorar os complico, ¿no? Pero bueno, después estarían también los trastornos en los que la parte, podríamos decir, que disfunciona es la parte de la ansiedad, como sería, por ejemplo, la ansiedad generalizada, que son personas porque sienten ansiedad casi continuamente, con una sensación pues, de miedo, de inseguridad, de peligro. Después también estarían los trastornos de pánico, que se corresponden más con unas crisis fuertes,
que pueden durar un poco de tiempo, a veces días, a veces meses, o el estrés postraumático, que tiene muchas víctimas pues, de acciones violentas o de abusos de tipo sexual, guerra, etc. Los trastornos psicóticos en sí, como sería la esquizofrenia y el trastorno delirante, los trastornos de conducta alimentaria, que muchas veces sí que generan ese tipo de disfunción en lo que es la vida de la persona, como son la anorexia y la bulimia nerviosa, y también a veces los trastornos adictivos. Pero otras veces pues son pequeños trastornos que casi los veremos que tienen más que ver con lo que es una discapacidad psicosocial, porque cuando una persona tiene un trastorno adictivo, pues puede que en un momento determinado esa bebida irregular que hace, pues le trastorne la mañana, le trastorne la tarde, le trastorne las noches, pero no le trastorna todo el día, o le trastorna una determinada área. O dentro de su trabajo, pues le trastorna ante un tipo de tarea y no de otro, que es cuando hablamos de que y en ese sentido todas las personas tenemos discapacidades, que todas las personas tenemos cosas que de alguna manera pues nos terminan costando pues un poquito más de trabajo. Eso sería un poquito, porque dificulta a la persona para realizar determinadas actividades. Bueno, pues esperaros porque me lo tapa y así lo vemos. Bueno, en la discapacidad y lo que sí tiene que ver con una que altera nuestra forma de hacer nuestro trabajo estaría la ansiedad. La ansiedad muchas veces se convierte en miedo y peligro, que lo vamos a ver de determinadas tareas o determinadas situaciones en las que estamos trabajando, o a veces tenemos pues, momentos depresivos en los que nos sentimos incapaces de hacer determinadas tareas porque creemos que nuestra maestría, porque trabajamos con inseguridad y personas, porque si veis muchas veces por detrás de las personas depresivas, nosotros sí sabemos que son capaces de hacerlo, pero ellos sienten que no. Una depresión tiene un componente en ese sentido subjetivo de la persona que cree que de alguna manera pues va a ser incapaz. Y vuelvo a que ahí va a haber una serie de pensamientos en los que las referencias, por ejemplo, de otros momentos que lo hizo, pues va a acordarse más de los momentos negativos, va a haber pérdida de control, va a haber una serie de sensaciones a lo mejor emocionales pues de vergüenza o de miedo, como decía antes, o de una sensación de pérdida de la alegría, y al final la persona dice, pues que yo tengo una depresión. Hablamos muchas veces pues, de esos estados que de alguna manera pues terminan llegando al área de lo laboral y que no tenemos por qué llamarlo enfermedades, no tenemos por qué llamarlos trastornos, sino simplemente que son cosas que nos discapacitan. Y esas discapacidades pues también pueden ser de alguna manera mejoradas. Yo no sé si solucionadas, porque yo no sé si el ser humano tiene solución, puesto que también siempre fallamos más que fallamos continuamente, pero sí, indudablemente que haya una mejoría y que este tipo de dificultades, de discapacidades se solucione. Ese estrés crónico, que es esa persona ya que muchas veces viene a ser lo mismo porque el varar, que dicen, el síndrome de quemarse en el trabajo, en el trabajo, y casi yo diría que no por el trabajo, sino en el trabajo, porque tiene toda y es como esa especie de tronco, esa combustión lenta en el que prácticamente no aparece humo ni aparece llama, pero que pasada una hora, pues de alguna manera desaparece absolutamente. Pues esa sería un poco pues, las características que tiene en ese sentido el burnout y que como todos sabemos, pues de alguna manera esa sensación un poco de despersonalización. La persona lo primero que hace, porque se ha dado el síndrome de quemarse en el trabajo, el desgaste, también ese desgaste profesional que se habla muchas veces, pues lo que viene a decir es que la persona necesita como afrontar ese tipo de situación y la manera que tiene es, pues en vez de ver personas, pues ve enfermos o ve números o ve un asunto que tiene que trabajar, pero no la persona que hay detrás de ella. Y por eso se pone tanto énfasis, porque claro, en todo este tipo de trastorno pues, o de discapacidad, pues que también se suele ver como un trastorno y ahora lo veremos, lo que ocurre es que la persona
como esa situación más manejera. Después tiene un poco la sensación de que ella no está abrumada y no va a poder con ese tipo de trabajo y de alguna manera pues si viene abajo. Esa sería un poquito pues esas tres características que de alguna manera tiene. La despersonalización, el sentimiento de baja realización, esa sensación de incapacidad y ese agotamiento emocional. Y claro, crea en la persona una sensación de malestar muy grande e indudablemente su trabajo repercute. ¿Por qué? Y empezó diciéndolo antes, pero después me he ido. Cuando se empezó a estudiar el burnout, que yo creo que fue sobre 1970, algo así, no recuerdo ahora mismo bien, pues de alguna manera se vio que esto era en personas que se dedicaban a los cuidados. Entonces, claro, todo lo que era cuidados sanitarios, pero es que después se terminó viendo también hasta en el ama de casa y en las personas que se dedican a entrenar a niños, porque en el fondo todo, y entonces sí diríamos que ahora una reconversión que hay es que todos nos dedicamos a cuidar unos de otros. Toñi comentaba hace un rato, pues cómo ha tenido que estar 2 días, pues trabajando, asesorando, haciendo. Eso es cuidar de una persona emprendedora. Es decir, que es que a veces el límite de dónde están las cosas importantes. Pero bueno, en España, cuando se empezó a ver que había un aumento de la depresión, entre otras cosas porque la depresión era la única enfermedad que causaba baja laboral. Entonces, todo el mundo tenía que estar deprimido. Ahora parece ser que también el síndrome de quemarse en el trabajo pues empieza a tener una incidencia y ya empieza, porque tenemos un mecanismo, pues por una parte muy absurdo, muy centrado en la parte orgánica y médica del tipo de cuestiones y entrar pues con otra visión del mundo ocupa pues mucho tiempo, ¿eh? Ya, yo ya que ya me he jubilado y que ya me va quedando menos, mi madre cuando hice psicología me decía aquello de niña, ¿y eso que tú estudias sirve para algo? Y yo le decía, pues vamos a ver. Pero en fin, la verdad es que venimos de una etapa prodigiosa en las que hemos podido trabajar más de 40 años en este tipo de cuestiones de una manera continuada, cosa que ahora pues empieza a costar un poquito más trabajo. Pero realmente es una herramienta útil y fundamental, para el bienestar y para lo que es la salud mental. ¿Eh? Bueno, he intentado recoger. Podéis, no hay, bueno, porque casi parece que estoy dando un meeting, ¿eh? Pero esto que es una intervención psicológica que casi siempre se le deja de lado. Por favor, cualquier persona que quiera decir algo, pues yo lo único que quiero es que pensemos un poquito en estas cosas que estoy diciendo. Bueno, hay un estudio de Barbosa que lo que hizo fue recoger y hacer un metaanálisis de una serie de estudios sobre emprendimiento. Y bueno, pues lo que vio en los últimos años. Y entonces lo único que ocurre es que vio pues, que realmente la metodología aplicada en las investigaciones era muy heterogénea, que los grupos, aunque indudablemente el emprendimiento se da también mucho en los países en desarrollo y casi donde más, pues sin embargo los estudios eran de otros países. Quiero recordar ahora, pues por ejemplo, pues de Canadá, eran de Estados Unidos, eran en algunas zonas de Europa y con una metodología muy diferente. Pero de todas maneras, en muchos de estos artículos, de estas investigaciones, pues lo que se encontró es que en el emprendedor lo que se veía, por ejemplo, es pues que realmente había unas consecuencias, que como os decía antes, perdona, que se me ha ido a mover. Espera, es que tengo esto aquí abajo y no puedo ahora. Bueno, pues me estoy llevando para atrás en vez de para adelante. Ahora, disculpadme. Bien, lo que quería era de esas discapacidades psicosociales, es decir, qué es lo que terminaba generando la tarea que desarrollaba, al desarrollarla de una determinada manera, pues una serie de discapacidades en el emprendedor, por llamarlo de alguna manera. Y ahí se vio que, por ejemplo, el estrés crónico y ese síndrome de quemarse en el trabajo eran dos de las características fundamentales. Otra encontraron que era la ansiedad y los trastornos de sueño. Otra es los problemas de relación y aislamiento social. Esa sería otra de las características. O el riesgo de adicción. Hablaremos un poquito pues, de todo esto. Y en los colaboradores,
porque es verdad que el emprendimiento a veces es de uno con uno mismo, pero casi siempre pues en ese surgir pues surge también la colaboración de personas que trabajan con ella y también podemos decir que son colaboradores pues otra serie de personas, de clientes y de personas que te abastecen de una serie de productos. Pues sería el estrés laboral y el burnout, el síndrome de quemarse en el trabajo, la ansiedad y la depresión, la disminución de la productividad y el compromiso, y el asentismo y la rotación de personas. Bueno, ¿qué significa con esto? Pues que estamos dando de lleno en que efectivamente que los estudios que se han hecho con emprendedores, que después también muchas veces la mayoría de ellos, por ejemplo, es una investigación, pero no se ha seguido investigando pues para ver un poco los cambios que va habiendo. Y entonces, pues yo digo que es una información todavía muy dispersa, aunque yo aquí os he traído, pero no lo voy a hablar, una serie de estudios del impacto sobre los emprendedores, que es esto mismo que hemos hablado antes, pero un poquito más aclarado, y sobre los, ya se me ha ido otra vez, y bueno, pero bueno, y sobre los colaboradores, ¿vale? Pero que no voy a hablar ahora de ello porque nos vamos a entretener y como os van a mandar el PowerPoint porque esté interesado y quiera verlo, pues por eso lo he dejado. ¿De acuerdo? Bien. Estudios sencillos de estos que he encontrado prácticamente en revistas poco cualificadas, bueno, poco cualificadas, no, de divulgación y tal, pero un estudio es del Grupo Acción de Salud y Sostenibilidad. En el año 22-23, pues estuvo dedicado precisamente pues a ver qué tipo de ansiedad y cuáles eran los miedos que normalmente pues tenían personas que trabajaban y el emprendedor pues indudablemente también entre ellos. Y vieron que ese miedo era fundamentalmente que se le diagnosticara una enfermedad mental, ¿vale? Y sobre todo a que esa enfermedad mental pues fuera de una gravedad tan absoluta que realmente le quitara su funcionalidad. Sin embargo, no vemos que sea así, es decir, realmente las personas no por trabajar enferman mentalmente. Lo que sí puede haber es que personas con una enfermedad mental, que de todas maneras puede tener una gravedad mayor o menor y puede ir realizando una serie de tareas o bien perder la funcionalidad, pero había de buena manera ese miedo, de alguna manera, en esos años 22-23, ya que estamos en el 25, a la enfermedad. Por eso me parecía que era interesante hablar de salud mental y decir que bien, que existe, pero que no existe de una manera tan apabullante. Y casi también diría que el propio ser humano, al igual que en otras enfermedades, que mirar que podemos tener cosas, pues también de alguna manera nos preservamos y podemos encontrar cantidad de mecanismos para poder seguir no ya trabajando, sino trabajar con satisfacción, y perder ese miedo a que cualquier tipo de sensación y de malestar pues puede terminar convirtiéndose en algo de una gravedad enorme. Y por otra parte, en una encuesta muy reciente, esta encuesta me parece que es de finales del 24 o incluso del primer año, del mes pasado, ¿no? Decía que el 28% de los problemas de salud mental de la población que estaba ocupada estaba directamente relacionada con las cuestiones de trabajo. Es decir, que el trabajo empieza a tener una preocupación enorme y que esto era el doble, es decir, cuando se le preguntaba a las personas qué era lo que le preocupaba, pues no era el trabajo. Sin embargo, ahora el trabajo empieza a tener una a preocuparnos mucho, porque ya veremos que también las características del trabajo han cambiado. Y el 42% de los trabajadores afirmaba que habían sufrido algún tipo de síntoma relacionado con la salud mental. Bueno, pues de síntomas sí, en la medida en que realmente las personas tenemos una serie de sentimientos, tenemos una serie de pensamientos que son de miedo, de preocupación, es que todo eso es inherente al ser humano, pues claro, es como, ya está, me puede salir un grano, pero me sale un granito y no se tiene que convertir realmente pues en algo mucho más complicado. Pues lo mismo, es decir, es como ajustarse en este sentido y es como si hubiéramos caído todos
en una especie de miedo hipocondriaco hacia la enfermedad mental y y no en ese sentido, pues todo lo que nos reporta en ese sentido el trabajo de salud. Pero bueno, ahí también se descubrió que, por ejemplo, las mujeres de 25 a 44 años, que también puede ver algunas por arriba o por abajo, pues eran las que más sufrían los problemas de salud mental, que hablo de salud mental, no sufrían problemas de enfermedad mental relacionados con el trabajo, de lo que hablábamos antes, de ese tipo de discapacidad psicosocial. En algún momento se sentían abrumadas y incapaces de desarrollar o con una serie de sentimientos de malestar. Y a veces, pues, esos sentimientos de malestar de manera muy continua. La sobrecarga en la tarea era la responsable en el 64% de este tipo de problemas. Sobrecargarnos, llega un momento en que tengo que hacer más tareas de las que puedo hacer, y el 42% reconocía porque realmente se encontraba con una presión superior a la que podía asumir. Claro, esto crea una sensación de incapacidad, y de que ese trabajo pues no va a salir bien. La falta de reconocimiento, la falta de reconocimiento lo era en un 43% de los encuestados. Yo misma creo que con vosotros también hemos dado cursos de competencia y hemos hablado, y muchas otras personas, pues de lo importante que es la comunicación eficaz, y al final no la aprendemos en teoría, pero seguimos sin aplicarla, seguimos sin reforzar, seguimos sin valorar, seguimos sin incidir sobre todo lo que una serie de personas pues nos hacen o nos dicen o nos comentan. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso es como conocimiento que yo adquiero. ¿Para quién? Para mí. Pero la comunicación es con otro. Mientras no lo intentemos hacer y practicar y ver la utilidad que tiene para la otra y para nosotros, pues lo tenemos un poquito más difícil. Otro de los aspectos que normalmente pues también se veía mucho era la precariedad laboral, en un 28%, de alguna manera es lo que creaba ese tipo de malestar y ese tipo de problemas relacionados con la satisfacción laboral. Las dificultades de conciliación en un 26%, estoy hablando en el 2023, en la medida en que cada vez somos más conscientes de las dificultades que encierra la conciliación, más aumenta. Y por otra, la falta de desconexión digital en un 25%, es decir, que realmente pues, la adquisición de nuevos conocimientos pues, es algo que también pues, preocupa a toda la gente, además de que sabemos que van a cambiar los puestos de trabajo y toda esta serie de cosas. Bien. Cuando hablamos de la salud mental, y de verdad que ya a esto le quiero dedicar poco tiempo porque quiero trabajar fundamentalmente el aspecto de lo que podemos hacer, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que indudablemente hay factores biológicos, como es la predisposición genética, hay unos desequilibrios en los neurotransmisores, pero que da una explicación mínima de lo que sería la salud mental, y una serie de traumatismos craneoencefálicos que pueden aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. A lo mejor hay determinados puestos de trabajo, personas que tienen accidentes, pero después están los factores psicológicos que también tenemos que atender y que no se atiende, ni se atiende en la red sanitaria, ni se atiende de una manera adecuada, como sería ese estrés crónico, como son los traumas, como ciertas características de la personalidad, que de alguna manera también generan esa disfunción. Y los aspectos sociales, como el aislamiento social, que debido a redes sociales y a otras muchas características, y fundamentalmente, aunque no sabemos la empatía, y los 4 tochos que no hemos estudiado sobre ella, pues seguimos siendo muy poco empáticos, pues hay un aislamiento social, una discriminación que también existe, la pobreza y la falta de acceso de recursos básicos y eventos vitales estresantes de todos los días, porque es verdad que vivimos en una sociedad, pues en ese sentido, que ha aumentado el ritmo. De manera que, claro, todos queremos salir, podemos decir, con las mismas características, y de buena primera sale un alma de Dios, que al final, pues casi el alma de Dios, porque casi todos, esto es una viñeta de Javier Rollo que me encanta y que sirve para muchas cosas, porque también sirve para la singularidad de la persona creativa, pero que de alguna manera todos nosotros nos vemos, aquí sería esa persona chicharrada o esa persona, mientras que el sistema lo que quiere es que todos salgamos en bloque exacto, y cuadriculado. Y eso pues no es posible porque no es una de las características del año.
De manera que cuando hablamos de la psicopatología de la vida laboral cotidiana, pues tenemos que ver que hay una percepción personal de ese malestar psicológico y esa percepción tiene aspectos positivos y negativos. Aspectos positivos porque si realmente estoy en el límite, estoy en peligro, pues lo que tengo que hacer es recurrir a tratamientos o asesoramiento adecuados, cosa que normalmente tampoco se hacen, basado en la evidencia y en el que haya realmente una serie de mecanismos de que realmente son útiles, ¿eh? Yo muchas veces cuento también para muchas cosas, y seguro que si alguno ha asistido a otro de mis talleres, un chiste que me encanta, que es el señor que va en Larios, porque yo vivo en Málaga, ¿no? Y entonces me va por Larios y va y dice uno, oye, ¿tú qué es lo que haces? Dice, yo pues echándome como a los pollos. Dice, pero si no hay pollo. Dice, bueno, pues para lo que le he hecho, pues eso en todas las circunstancias, ¿eh? De todos los afrontamientos que hacemos para solventar esas discapacidades psicosociales, pues vamos un poco por ahí. Estamos muy entretenidos, leemos muchas cosas, todas las mismas, pero pocas veces dice, mira, quiero hacer alusión, pero esperaros que no sé dónde lo tengo. Sí. Bueno, el otro día encontré, pero bueno, este es uno que guardé porque no, me sirve y digo, sí, pues lo voy a poner. Y lo voy a poner en un momentito, no voy a decir, es un artículo de estos, pues de prensa, sin más complicaciones, pero que dice lo que siempre vamos a ver. ¿Dónde lo encuentro? Vale. Mm, aquí. Creo que era este. Bueno, hablaba de toda una serie de hábitos, en concreto decía, y lo voy a cambiar un poquito para que no haya problema, no sé, porque es que eso os podéis encontrar miles, seguro que miles, hoy posiblemente también ya ha salido. Que tendrá un gran impacto en tu vida y en tu felicidad diaria, ¿eh? Según una serie de expertos mundiales que casi siempre son catedráticos de Harvard. Pero bueno, vamos a dejar ahí el tema sin dar más explicaciones del tema. Entonces, hablando de lo que tendremos que hacer en esos hábitos, pues es dormir, como no lo hacemos, decimos, claro, pues por eso me pasa, levantar pesas, que también es bastante interesante, caminar todos los días, ahorrar al menos un 10% de los ingresos, leer todos los días, beber más agua, dejar tu teléfono en otra habitación. ¿Viene algo de cuidado de otros? ¿Viene algo de interesarse por otros, por nuestra comunidad, por nuestra sociedad? No, todo yo. Pues como el pollo, para lo que le damos. La forma en que se etiqueta el malestar influye en cómo se manifiesta. Y como yo creo que lo estamos etiquetando mal, pues también lo manifestamos mal y nos avergüenza. Y eso mismo sigue siendo una emoción que en vez de ayudarnos a salir del hoyo, pues lo que hace es que nos mete un poquito más adentro. Y sobre todo ha aumentado el sobrediagnóstico en todo este tipo de trastornos. De manera que también hay una serie de factores psicosociales que aunque nosotros no lo utilizamos para mejorarnos, sí nos influye para complicarnos la vida, como es, por ejemplo, pues es el individualismo, el materialismo, el consumismo, la apariencia, el éxito, las expectativas tradicionales respecto a normas y género, la doble jornada laboral, la globalización, las competencias, la desigualdad, el ritmo de vida acelerado. Ya hablaremos de todo. Es decir, que lo que sí no encontramos es que efectivamente el ambiente es el que nos complica. Y sin embargo no tenemos o no tenemos una serie de pautas para que el ambiente nos mejore, no lo cuidamos suficiente. Bueno, pues crear ese tipo de ambientes, pues es bastante necesario. A ver si yo, es que no veo un poco, ay, otra que se me ha ido, vamos a ver. Es que me aparecéis, a ver, bien, bien. Bueno, es decir, tenemos que tomar una serie de medidas, que evaluar y prevenir una serie de riesgos, tanto físicos, químicos, biológicos,
tenemos que promocionar indudablemente una salud física, pero también un bienestar emocional y mental que no se hace, que sería ese aspecto más psicológico, la prevención del acoso laboral y la discriminación, seguir trabajando de una manera sistemática. Vuelvo a decir lo mismo, no hablando de ello, sino de alguna manera procurando con nuestras actuaciones, con nuestras actividades, con nuestra participación diaria, que todas estas cosas se vayan reduciendo y se vayan aminorando. Y la formación y la sensibilidad, que también es importante, la dirección comprometida y participativa en que todas las actuaciones se puedan llevar a cabo, que indudablemente esas son desde la instancia política y desde las instancias gubernamentales, pues para que se puedan poner en. Bueno, vamos, lo vais a ver después vosotros tranquilamente. Podría haberlo hecho más pequeño y haberlo simplificado, que es como queda realmente muy bonito cuando lo hacemos con un Canva o con algo de esto, que ponemos 4 cosas y 7 dibujitos, pero quedan muchas cosas sin recoger. Y como este PowerPoint vosotros lo vais a tener, y bueno, obviamente no recoge todas, pues lo podéis leer detenidamente o leer al menos alguna de las diapositivas que os resulten más interesantes. ¿Cuáles son esos estresores? Normalmente del ámbito laboral, porque estamos hablando del emprendimiento, que va a tener unas consecuencias sobre la persona. Pues esos estresores es la sobrecarga laboral, conocida por prácticamente casi todo el mundo, las presiones financieras, falta de dinero, hipoteca que tengo que pagar, otro que tengo que hacer, falta de apoyo. Ya tenemos ahí una de las primeras cuestiones, podríamos decir, sociales, y en la que podríamos apoyar, pero que también tenemos esa carencia. No tenemos apoyo muchas veces de las personas, para nuestro trabajo. O los conflictos, por ejemplo, con socios, colaboradores, proveedores, clientes, que se quedan sin resolver, que se quedan ahí, aunque después a todos nos duele la boca, pues hablando del liderazgo y hablando de lo que es el manejo de los equipos. Pero señores, esto hay que llevarlo a la práctica. Pero bueno, voy a hablarlo un poquito más rápido primero porque esto se va a convertir realmente en una especie de queja sistemática y no es ese, pero bueno, me sale la vena regañona, pero es decir, la psicología de acción, en el fondo pensar y sentir es para actuar. Y después que actuamos, también pensamos y sentimos, y eso es como una especie de círculo vicioso que tenemos que llevar continuamente a lo largo de nuestra vida. La falta de reconocimiento y de validación, dificultad para delegar, falta de equilibrio entre la vida personal y la laboral, muchos de estos ya lo hemos hablado, los cambios tecnológicos, los acontecimientos vitales, la migración, la diversidad, los cambios laborales, la creación y destrucción de los puestos de trabajo, los equipos no humanos, que están ahí de alguna manera pues ya en una interrelación pues bastante. Bien, pues todo este tipo de cuestiones termina teniendo una serie de consecuencias que unas veces llamamos subjetivas, otras son de tipo cognitivo, otras de tipo conductual y otras de tipo fisiológico, que van a influir sobre nuestra salud, incluso en nuestra salud física y también en el rendimiento laboral que tenemos. Y bueno, pues yo creo que es ganas de leerlo todo, que no vale la pena, que después lo haréis vosotros tranquilamente, pero bueno, pues entre las subjetivas, pues por ejemplo el sentimiento de culpa, que es distinto del sentimiento de vergüenza, porque en el sentimiento de culpa es más hacia algo que uno ha hecho y es un reconocimiento de que uno eso no lo debería de haber hecho, mientras que la vergüenza es un sentimiento más social. Sentimos vergüenza si alguien se entera, si no, pues a veces culpa o a veces nada. O el mal genio, la tristeza, la tensión, el nerviosismo, la soledad o las cognitivas, pues todos nos vemos en el trabajo cuando en un momento determinado nos sentimos indecisos a la hora de hacer un trabajo o de reconocer un determinado consecuencia de algo que hemos hecho, la desconcentración o los olvidos o la procrastinación, que como todos sabemos es ya, porque ya hemos leído todos muchos artículos, es ese evitar en vez de afrontar determinadas situaciones.
Después tenemos las conductuales, en las que se ha visto que cuando una persona pues realmente tiene ese tipo de discapacidades psicosomáticas, pues lo que ocurre es que normalmente pues tiene una predisposición a accidentes. Muchas veces les digo porque está más nervioso, porque está menos atento, porque lo hace de manera más rápida, porque desconoce algunas de las tareas que tienen que intervenir a lo largo del proceso de ese trabajo, y al no hacerlo, pues el trabajo se resiente o podemos sufrir un accidente. El consumo de fármacos, bueno, el consumo de fármacos y el consumo de cualquier otro tipo de... El consumo de fármacos es de lo más habitual en cualquier momento en que nos encontramos más. Las explosiones emocionales, bueno, abajo está el consumo de drogas, bebidas, tabaco, bueno, que algunas de ellas ya estamos sabiendo que eso es malo para la salud, pero que de alguna manera pues termina siendo esas consecuencias de la solución muchas veces que le intentamos dar a esa serie de estresores. Las fisiológicas, como es la alteración de ciertos neurotransmisores, como son la dopamina, como es la epinefrina, en fin, dolores en espalda y pecho, la elevación de la presión arterial, la sequedad de boca. Sobre la salud, pues ya enfermedades concretas como la hipertensión, las enfermedades coronarias, algunos accidentes cardiovasculares, en fin, y vamos al rendimiento escolar, perdón, el rendimiento laboral. En el rendimiento laboral, las consecuencias que tienen todos esos estresores es el ausentismo, que es estar pero sin estar, la mala productividad, las altas tasas de accidentes, en fin. Todo esto lo vemos recogido en muchos sitios y yo quiero pasar a qué es lo que podemos. Bien. Discúlpame, Adriana, yo es que estoy viendo que si esto se lo decimos a un emprendedor que nos vaya a pedir un asesoramiento y le ponemos Sí. eso delante, sale corriendo, pero inmediatamente. No, pues eso es lo que se encuentra, no, porque eso ya se lo encuentra incluso antes de emprender. A veces cuando quiere emprender lo hace porque cree que eso va a ser una manera de solucionar esos problemas y va a ser una manera de solucionar, pero es que el emprendimiento realmente es muy complicado. Es que ahora mismo es que el emprendimiento es muy solitario. Sabemos que muchos de los emprendimientos no terminan, entonces tampoco podemos hacer un animar a las personas y deben de curtirse y deben de cuidarse y deben de saber cuáles son los factores con los que pueden manejarse para afrontar determinadas dificultades. Decía que, mire, estrés es que cuando hay una situación complicada, hay una manera que es de afrontamiento y otra que es de huida. Son dos. ¿eh? También hay personas que en esa conducta de afrontamiento de esa dificultad, pues la resuelven con unos mecanismos ineficaces. Entonces, en el fondo ya os digo que es que estamos hablando de emprendimiento y además es lo que va a haber a partir de hoy. Entonces yo lo que creo es que tenemos de alguna manera que organizar. Yo siempre he dicho, y Diego, no sé si a ti, pero bueno, se lo digo al resto de la gente. Y muchas veces me preguntan que qué hago yo en una asociación de empresarios. Y digo que porque yo durante 40 años he sido una emprendedora. Ya he contado lo de mi madre, de si la psicología servía para algo. Es un ejemplo. Lo que pasa es que muchas veces se ve como desvirtuado, pero son personas que tienen que crear su propio negocio y que tienen que de alguna manera pues explicar las cosas para que el cliente pues quiera asistir a la consulta. Indudablemente le podemos tomar el pelo y le podemos, pero bueno, yo creo que el cliente no está tan confundido para eso, ¿eh? Y si ahora mismo realmente existe una clínica privada donde fundamentalmente pueden trabajar, es porque no hay otros mecanismos y dan acción realmente a los psicólogos pues a trabajar cuando sabemos que a lo mejor el 40% de los problemas que hay en la primaria, es decir, pues son problemas relacionados realmente con esos aspectos de la salud mental. ¿eh? No sé, Diego, si tú crees que a lo mejor estoy siendo muy exagerada, ¿eh? No, si yo lo entiendo, pero vamos, que bueno, pues, lo entiendo, pero Vale, vamos, simplemente un comentario vale. para... No, 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 porque ahora vamos a ver, yo ya os digo, vamos, en ese sentido he sido emprendedora toda mi vida y os juro que he hecho una aplicación de todas las cosas que os voy a decir y lo sigo haciendo, porque el emprendimiento es laboral, pero el emprendimiento, como Diego también sabe, en una jubilación, ponte que no tenemos que cambiar cosas.
¿eh? Y tenemos que rehacernos nosotros mismos y tenemos que considerar. Otra cosa es que nosotros cuando hablamos de emprendimiento hablamos también de unas cuestiones económicas y normalmente en la jubilación, al menos por ahora, pues el Estado nos da una paga de jubilación, que parece que de eso nos tenemos que encargar poco, pero indudablemente hay que seguir manejando finanzas y hay que seguir retándose y hay, si es que la vida entera en ese sentido es trabajo, pero también es emprendimiento, porque el humano está continuamente de mudanza. Es que ese término emprendimiento desde el punto filosófico no es el emprendimiento de lo que es generar un proyecto, llevarlo a cabo y evaluar si realmente pues, vamos a poder seguir durante más tiempo. Bueno, aquí, porque lo ponía al principio, decía que realmente esa ansiedad, lo vamos a hablar muchas veces, influye en la salud, en la productividad y en la moral del equipo. Y ¿cuáles son esos factores? Ya vamos a quitarnos el otro que parecía que era como muy grande. Pues los factores que podemos considerar de riesgo son los personales, como es esa comunicación ineficaz que ya hemos hablado, que nos sirve de, de- de resumen un poco, el déficit de las habilidades para el afrontamiento, la inseguridad emocional, las debilidades ante el fracaso, la falta de experiencia, es decir, el saber soportar muchas veces la frustración y esos estados de malestar y ver siempre esa parte positiva y eficaz que nos hace que persistamos en las cosas. Después también el hay de tipo social, como es, por ejemplo, la marginación, la presión social, el aislamiento, bueno, todo, este es como más pequeño, pero al final he dejado los dos porque cada uno ve el que quiera. Pues también otros más personales y más sociales como son los familiares. El tipo de educación recibida es importante, ¿eh? También, por ejemplo, esos factores de la conciliación familiar, también la experiencia económica, la anomia, es decir, que en un momento determinado en que la migración está siendo muy importante a la hora a la hora del emprendimiento y a la hora del trabajo en toda Europa, bueno, en todo el mundo, pero en toda Europa, pues muchas veces esas características difuminadas en las que no se termina de entender ni la cultura del país al que asistimos, ni por otra parte se nos permite pues seguir manteniendo determinadas culturas que son muy nuestras y son de parte de nuestra esencia, y todo eso termina creando un malestar enorme y creando una confusión y creando una gran dificultad. Bien. Bueno, esto simplemente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ahora hay tanta baja laboral? Pues hay tanta baja laboral, pues pero porque efectivamente nos estamos dando cuenta de que la salud mental y que la satisfacción personal, de alguna manera, es un factor que va a influir en que nos sintamos discapacitados para realizar determinadas tareas de tipo laboral. Eso es así. Entonces, no me digas que ya me falta nada más que media hora, me da algo. Bueno, pues entonces voy a... Sí, sí, Adriana, falta ya media horita y la gente está pidiendo que dé esas herramientas para enfrentarse. Y yo las voy a dar ahora mismo. Bien, porque todo esto es más de lo mismo. Bien, ¿qué podemos hacer entonces para reducir la ansiedad? Primero veremos que no, el dolor no es igual que el sufrimiento. El dolor es inherente al ser humano. A lo que hablábamos de el vivir de todos los días, pues conlleva precisamente ese riesgo, pero el sufrimiento tiene que ver realmente con que cuando experimentamos una serie de síntomas físicos, pues la persona hace una traducción exagerada pensando que ese malestar le va a influir en cantidad de áreas que después no es tal, de manera que se termina convirtiendo en una visión de miedo o de preocupación. De manera que en términos generales lo que podemos hacer es, pues por ejemplo, la meditación, que sabemos que es una técnica que se utiliza muchas veces parejo a una serie de terapias psicológicas, pues se ha visto y hay estudios en los que realmente habla de la evidencia de la utilidad que tiene. Pero también relajarse mejora el estado de ánimo y el sueño y alivia la tensión muscular, y disminuye la presión arterial y relaja los músculos. Entonces, el emplear autoafirmaciones sobre que la persona puede. Muchos de los estudios del emprendimiento están basados en una metodología de la autoafirmación. Si la persona se siente capaz realmente de que va a poder realizar ese tipo de tareas. Entonces, necesitamos recordar situaciones de otros momentos y de otras situaciones para, de alguna manera, al incorporarlas, que nosotros sintamos ese bienestar
que esa situación que tenemos que afrontar ahora la podamos resolver de una manera más nueva. Y la externalización simple, que es observar minuciosamente o escuchar atentamente, o por ejemplo, otra de las cuestiones es realizar tareas rutinarias o al contrario, que necesitan concentración. Por eso se habla a lo mejor muchas veces pues que centrarnos en la lectura o centrarnos en algún tipo de actividad, y otras veces pues simplemente actividades. Ya no recuerdo qué gran magnate decía que él hacía ese tipo de tarea que era un poco como hacer tareas pero de una manera distraída. Creo que serían algunas relacionadas pues con asuntos de limpieza o de orden o algo, pero que de alguna manera le ayudaba a relajar su mente. Conversar, jugar, colorear, que también es una técnica del mindfulness, de lo que son las técnicas de meditación, y eliminar el consumo de cafeína, ser paciente, en fin, muchas cosas que ahí las tenéis y que las podréis ver un poquito más de. Esta me la voy a saltar porque viene a decir de todas maneras que la persona hacer algo sobre la emoción, o la persona puede de alguna manera desoír la emoción, que sería el pasivo emoción, o una persona puede hacer algo sobre los problemas, o una persona puede no hacer algo sobre los problemas. Y de cada una de estas cuestiones, pues lleva una manera de afrontar el problema del estrés, porque el estrés está causado por problemas y causado también por una sensación emocional, lo puede solucionar de varias maneras, de manera distinta. De manera que, ¿qué puedo hacer cuando sienta ansiedad? Pues yo, hay algo que siempre me ha gustado, que es como 5 preguntas. Primero, ¿estoy sobreestimando la posibilidad del hecho temido? El que algo sea posible no significa que sea probable, pero terminamos confundiéndolo, porque ya os digo que realmente las palabras de alguna manera tienen una significación, y mientras no nos demos cuenta de que si yo de verdad pienso, ¿y si yo ahora tengo un accidente? ¿Vale? Pero ¿qué probabilidad hay de que yo tenga un accidente? ¿O qué probabilidad hay de que Perenganito no me llame? ¿O qué probabilidades ha habido antes de eso? Otras veces lo que nos ocurre es que estoy sobrevalorando la intensidad, es decir, ¿qué ocurre? Algo que realmente va a ocurrir. No, ¿qué intensidad tiene? No es lo mismo mal que peor. Peor es un superlativo, y malo, es decir, malo es algo porque me incomoda, algo que me va a hacer cambiar determinadas cosas, pero que no tiene que crearme ese estado de malestar tan grande que se produce en un trastorno de pánico y en todo este tipo de cosas, y que la persona lo primero que tiene que hacer es aprender a hacerse preguntas sobre si lo que está pensando pues puede reducirlo y aminorar. Otras veces, otra de las facetas es si está infravalorando los recursos que tiene. Por eso decía que todas las cuestiones basadas realmente en que la persona se vea capaz de la autosuficiencia es muy importante, que nos sintamos capaces de hacer las cosas, de aprenderlas, de llevarlas a cabo de una manera distinta. Y por otra parte, pues también si restamos importancia a una serie de factores que nos protegen de consecuencias terribles, porque después muchas veces, pues ante un error, pues hay mucha gente que realmente se da cuenta de que no ha podido equivocar por una determinada cosa. No hay que tener tanto miedo, o también muchas veces el azar juega a nuestro favor. El azar no siempre juega a nuestro favor. Y de alguna manera tenemos esa sensación de que todo va a depender de nosotros, cosa que no. Va a depender de nosotros y del contexto, y también tenemos que aceptar, porque lo mismo que muchas veces nos ocasiona problemas, puede ocasionarnos algo que nos beneficie. Por último, estoy anticipando de manera catastrofista todas esas consecuencias y con un elevado miedo a lo que siento y a no poder soportar lo que vamos a hablar a continuación. Cuando hemos trabajado con niños, siempre les decimos que cuando sientan ansiedad, que no se asusten, que es una alarma, le dicen que tienen que hacer algo. No quedarnos con ello. Es que si realmente nuestro cuerpo, nuestra mente, nosotros de alguna manera no reaccionáramos mediante esto, es una sensación de alarma que nos previene de que tenemos que hacer. Hablando de la respiración, pues ahí tenéis, por ejemplo, Cholit, es un investigador valenciano, creo que es, pues empezó hablando de esa respiración como inductor, o sea,
para relajar la ansiedad, y hablaba de, pues, era coger aire por la nariz, había que voltar el estómago, que no el vientre, y exhalarlo lentamente. Y en esa, que es también como las técnicas de meditación, mientras cogemos el aire y lo expulsamos, pues de alguna manera tenemos toda nuestra atención ahí centrado, y es una de las técnicas más útiles para dormir. Después le hemos puesto miles de nombres, 4, 7, 8, la respiración alternando las fosas nasales, porque hay muchas técnicas que se han utilizado en el yoga y en todo lo que son las técnicas de meditación, y ahora pues fundamentalmente pues son las que se utilizan, y hay muchas de ellas, y aquí pues las detallo un poquito más, porque muchos de vosotros, pues lo que pasa es que después necesita uno ponerlo en práctica de una manera más sistemática. Bueno, se me ha ido esto. A ver, compartir. Bueno, entonces, otra técnica que aparecía el otro día, pero que fijaros que no la pongo tanto con lo que pone aquí, sino con el dibujo de al lado, que es la técnica 333, que identifica 3 cosas que puedas ver. Es como jugando al veo-veo, ¿eh? Y entonces al fijarte, al prestar atención, en vez de a todos esos pensamientos y toda esa sensación de malestar, de fatiga, de falta de aire, que es lo que se produce cuando realmente sentimos ansiedad. Lo que pasa es que es una falsa, porque no falta el aire. Lo único que ocurre es que de alguna manera tenemos un exceso de oxigenación y la sensación es que no podemos respirar, y es una sensación muy desagradable. Pero nadie se muere porque seguimos respirando, solamente que en unas condiciones bastante inadecuadas que hay que de alguna manera rectificar. A continuación nos centramos, por ejemplo, en 3 sonidos diferentes que podamos oír en ese momento, otra vez fijar la atención, y finalmente movemos 3 partes de nuestro cuerpo, un dedo del pie, o en la nariz, o tenemos un ojo. Fundamentalmente, esa técnica, o en general, no ya para esa técnica, es los móviles, es decir, los móviles de alguna manera nos cogen mucho tiempo, nos mandan y nos envían una información que casi siempre es más una pérdida de tiempo, aunque muchas veces también da una información bastante adecuada, y es también una técnica importante de tipo adictivo que tenemos que reducir. Bueno, muchas, muchas terapias para hacer frente a todo esto, para hacer frente, por ejemplo, la de la aceptación y el compromiso, o la de la terapia racional emotiva, que fue como empezó todo esto, o por ejemplo, pues también toda una serie de métodos utilizados para una serie de trastornos que preocupan, como son los trastornos límites de personalidad o los trastornos postraumáticos. Y eso es lo que se llaman las terapias cognitivo-conductuales, en las que sí se ha demostrado que hay una eficacia, y que la hay desde una que se aplican de una manera más sistemática a lo que sería un asesoramiento puntual en determinados momentos para que esa persona pueda salir por ahí. Pero hablando de la terapia racional emotiva, que es la más parecida, que fue de las primeras que se iniciaron y que tiene esos componentes filosóficos. De hecho, yo recuerdo que cuando leí un libro de Bertrand Russell, que es prácticamente a principios de siglo, que se llama La conquista de la felicidad, que es un nombre que parece que sería ahora de cualquier tipo de libro, pues habla prácticamente de terapia racional emotiva, o mejor dicho, la terapia racional emotiva habla de este enfoque, de alguna manera, de este filósofo, de este matemático, que literal y ilustrado, pero que ya este tipo de libros se nos cae un poco de nombre. En la terapia racional emotiva lo que viene a decir es que algo que nos causa un malestar personal, un malestar psicológico, un malestar, es no conseguir lo que creemos necesitar, porque eso sería catastrófico e insoportable. Entonces, la terapia racional emotiva todo lo que viene a decir es que desear conseguir algo es estupendo, pero no poder conseguirlo no tiene por qué convertirse en una catástrofe ni en algo que yo no pueda soportarlo. Pero claro, eso hay que razonar, ¿eh? Dice que nos exigimos un determinado objetivo como condición única y necesaria de nuestra felicidad. Y esto me gusta mucho porque habla como de 3 emociones básicas y cómo las podemos regular. Cuando las personas nos sintamos tristes, lo que tenemos que pensar es que hemos perdido. Porque algo hemos perdido, y la tristeza siempre tiene un pensamiento de pérdida.
mientras que la inquietud o el miedo es una apreciación de peligro. Y el disgusto o la ira es que nos sentimos avasallados. Oye, por cierto, avasallados con V, ¿no? Porque ahora mismo lo dudamos. Bueno, lo voy a dejar. No sé si tendré que cambiarlo, creo que no. Bueno, otra de las cuestiones que plantea la terapia racional emotiva como amplia y genérica, porque yo no vengo aquí a hablar de terapia, porque ni tenemos tiempo ni es el momento, pero sí ese enfoque y sobre todo en esa dimensión que os decía de tipo social, es que hay tres objetos vitales en el individuo. Según se lo plantea muchas veces, pues muchos filósofos, es el mantenernos vivos, el evitar ese dolor innecesario, no dice evitar el dolor, el innecesario, que es lo que vamos a ver ahora, y buscar la realización plena de nosotros mismos, independiente de que siempre tengamos en cuenta que vamos a seguir siendo falibles y que nos vamos a seguir equivocando. Entonces dice que si queremos conseguir estos tres objetivos, las personas tendrían que tener interés en ellos mismos, pero también tener intereses de tipo social, que últimamente lo estamos descartando. Ser capaces de dirigir nuestra vida, mientras que ahora muchas veces nos vemos dirigidos pues por determinados medios, por determinadas cosas, y por eso se plantea que realmente el tener un espíritu un poquito más crítico podría ayudarnos. Ser tolerante a la frustración, que en el hecho del emprendimiento y de la vida misma es fundamental. Ser flexibles, porque los tiempos cambian, porque los modos pueden ser parecidos, pero no tienen por qué ser iguales, y lo que es utilizar una estrategia siempre iguales, pues nos puede llevar a un desenfoque muy grande de la situación. Capaces de aceptar la incertidumbre, el compromiso en búsqueda creativa, el tener un pensamiento sistemático, científico y crítico, la autoaceptación. Esto me gusta mucho porque Eric dice que el valor de las personas nos lo da el estar vivos, no la valoración social que hagan de nosotros. Sin embargo, nosotros vivimos ahora mucho. Entonces, claro, si estas cosas, hablamos muchas veces, no nos centramos en ser capaces de todo esto de una manera equilibrada, pues vamos a desenfocar la situación y no vamos a tener más remedio que venirnos abajo. El hedonismo, por ejemplo, en un sentido amplio, en el sentido de que venimos a esta vida a disfrutar, pero también tenemos que verlo en medio y a largo plazo. Eso, en un libro de Sabater, me parece que es de hace muchos años, que le escribía a su hijo para explicarle lo que era la filosofía, venía a decir esto, que realmente las personas realmente, pues que vivimos para vivir un bienestar, pero que ese bienestar tiene que ser, porque era también hablándole pues, del hecho de las adicciones, de la droga y de las cuestiones, que ese bienestar también tenía que ver si se iba a mantener a medio, incluso a largo plazo, en cada una de las decisiones de las cosas que hacemos. El no utopismo, porque esto es algo inexistente, sino que es una búsqueda sistemática del individuo que hacemos precisamente por nuestras incompetencias, por nuestras por nuestros errores, por el ser, porque nos vamos a equivocar, pues de alguna manera, pues siempre tendemos a crear una serie de imágenes, pero es que se cree, entonces cree que existe la belleza y que genera miles de problemas, por ejemplo, pues de salud con respecto de la alimentación o de cualquier cosa, de las exigencias, de las compulsiones, porque de alguna manera creo que en el fondo se puede conseguir. Y esa utopía no se puede, nos indica el camino para la mejora, pero no en un momento determinado ser capaces de tener. Y la última, que es estupenda, que es la autorresponsabilidad por el propio malestar emocional. ¿Qué significa eso? Que no somos culpables, pero sí somos responsables como humanos de esa mejora. Entonces, claro, si en un momento determinado, y ahora vamos a ver en otro tipo, ahora un momentito. Aquí lo que viene es, si trabajamos todas esas ideas, pues ¿cuáles son las ideas, como yo digo, insensatas, los pensamientos irracionales que aprendemos muchas veces socialmente, que los asimilamos, que no los creemos y que nunca los debatimos y que nunca los ponemos en solfa? Realmente tienen una utilidad. Por ejemplo, las personas muchas veces creemos en un pensamiento que es un pensamiento irracional, que es que para ser felices necesito que la gente me aprecie, me quiera y me valore y me trate con simpatía.
Y ahora resulta que siempre tendremos a alguien que no nos aprecie ni nos valore, no a alguien, y a veces muchas personas. Y otra vez vuelvo al emprendimiento. Vamos a tener muchas veces muchas personas en contra, mucha gente que no aprecia, mucha gente que no ve inmediatamente la calidad del servicio, del proyecto, que es lo que quiero hacer. Claro, ¿qué es lo que dice la idea racional? ¿Cómo voy a ser feliz? Si yo he nacido para hacerme de oro y esto es prácticamente imposible, ¿eh? O por ejemplo, la segunda, tengo que demostrar que entiendo mucho de esto y si no soy un incompetente. Bien podemos entender una parte y seguir mejorando, pero no es esa. Entonces eso lleva a muchas personas a leer y a releer y a mirar y a buscar y muchas veces a la procrastinación que le lleva en el fondo a evitar y a posponer continuamente porque nunca están del todo preparados y se sienten incompetentes. ¿Eh? O, por ejemplo, hay personas malas o personas imbéciles o personas y que merecen un escarmiento. A veces también nos lo aplicamos a nosotros mismos y nos autocastigamos. Y bueno, pero personas malas, pero con esa sensación de odio, de realmente que no tendrían que estar en este mundo, cuando en este mundo estamos pues de todo, buenos, malos, irregulares, y en más, porque los buenos son a veces malos y los malos son muchas veces buenos. Es que entonces esos conceptos tan radicalizados es imposible que nos terminen llevando a tener unos pensamientos claros. O es terrible que las cosas no salgan como yo quiero. Bueno, pues nos gustaría que hablábamos de la distinción entre preferencia e imperativo. A mí me gustaría que las cosas me salieran como yo quiero, pero sé que no siempre me van a salir así y tengo que estar preparado para ello. O, por ejemplo, mis desgracias se deben a circunstancias y yo no puedo hacer nada. Pero ya lo decía Ortega y Gasset, que yo soy yo en mis circunstancias. Es que las circunstancias es parte del ser humano. No es la circunstancia y el ser humano. Entonces, claro, esa sensación un poco o de que yo lo controlo todo o que yo no tengo control de nada, porque de alguna manera distingo y entonces si son las circunstancias yo no puedo hacer nada. Nadie se siente culpable, lo vamos a ver en la siguiente, pero bueno, ya lo voy a comentar aquí, porque haga calor. Vamos, digo culpable fuera después de todas las cuestiones de sostenibilidad y cómo los cambios, pero si un día nos hace calor, porque eso es algo ajeno a nosotros. ¿Vale? Pero hay muchas cosas que son ajenas al ser humano porque obedecen al contexto, a la naturaleza, y nos sentimos culpables porque hacemos una responsabilidad de que yo tendría que dar solución a todo ese tipo de cosas. ¿Vale? O, por ejemplo, es mejor evitar las responsabilidades que enfrentarse a ellas. O, por ejemplo, necesito a alguien en quien confiar. Sí, estupendo. Y para eso están los COAS, para eso están las personas de apoyo, vamos a ver, y cantidad de personas que pueden en un momento determinado ayudarnos. Pero una vez leí en una conferencia que a alguien le habían dado un consejo cuando era pequeña que decía que cuando necesitara una mano amiga, mirara al final de su brazo. Las personas tenemos que aprender a tener más confianza en nosotros mismos, ¿eh? Y de camino, esa misma confianza, pues también nos hará que podamos tener confianza en otras personas. Otra de las ideas racionales, por ejemplo, es que mi pasado me ha marcado tanto que lo seguiré haciendo en el presente y en el futuro. Esto ya hay mucha información que un poco es como una idea que viene en sí de una manera muy genérica, muy distorsionada del psicoanálisis, de que las vivencias infantiles de alguna manera pues están, pueden aparecer y se mantienen a lo largo de la vida. Pero, por ejemplo, cuando las Torres Gemelas pues hicieron un estudio exhaustivo en los que vieron que aquellas personas que habían tenido esa situación tan absolutamente dramática y que le habían conmocionado en su vida, pues sin embargo, en los estudios que se fueron viendo, se vio como la mayoría de esas personas se recuperaban y no enfermaban mentalmente y afrontaban, incluso con una buena salud mental, pues toda una serie de dificultades y de complicaciones sobre su salud y sobre su economía y sobre su familia. Otra de las cuestiones, por ejemplo, es que debo de preocuparme mucho por los problemas y las perturbaciones de los demás. ¿Sí? Entonces, a veces hay una exigencia en el que uno hace de más. Incluso puede ocurrir en el propio trabajo. Hay muchas personas que son solucionadoras de los problemas de otras personas. Entonces, es una empatía, pero también exagerada que le lleva en ese sentido, pero claro,
esto vuelve a lo que decía al principio, lo difícil que es saber cuándo tengo que hacerlo y cuándo tengo que abandonarlo, ¿eh? Pero también se crea muchas veces esta sensación, que la gente es como menos responsable, que no se preocupa de las cuestiones de otras personas. Ha habido ciertos cambios porque estas terapias, pero bueno, tendremos que evaluarlo. A lo mejor estas personas no se preocupan en determinada área, a lo mejor en la parte del trabajo no, pero en la parte familiar o en la parte afectiva, pues sí tienen que estar muy preocupados con los problemas y las perturbaciones de los hijos, de las parejas, de cantidad de gente cuando las personas tenemos. Y eso sí que nos dificulta muchas veces también el trabajo, el no tener nuestra cabeza donde la tenemos que tener para lo que nosotros tenemos. Bueno, y la búsqueda de soluciones perfectas, pues también es otra idea irracional que también tenemos que quitar, porque a veces mejor ideas que a lo mejor no son perfectas, pero pueden ser útiles y nos pueden ayudar a continuar y a mantener. Bien. En otras terapias, por ejemplo, lo que os decía, que no podemos igualar ese dolor que es humano con el sufrimiento, que es todo eso que le añadimos, que ese dolor es parte de la vida, que surge de que no somos capaces de aceptar esa parte de esa emocionalidad incómoda que las personas tenemos, que, por ejemplo, pues tenemos muchísima capacidad de hablar de las Torres Gemelas, de muchas cosas, es decir, todos los estudios vienen a decir que somos capaces de salir de las situaciones complicadas. Pero claro, si ponemos medios útiles, es como lo mismo, un conflicto se soluciona si de alguna manera se arbitra de una manera razonable, si no el conflicto pues se enquista y se queda ahí para toda la vida. Bien. Y aquí lo que quería decir es que vivir con miedos, con los recuerdos negativos, la tristeza, con el pasado, con todo esto, pues puede parecer una contradicción, pero que de alguna manera es parte de nuestra vida y lo que nos ha ayudado a ser como somos. Y después, pues esa capacidad para salir de determinadas situaciones, pues se ha visto que se puede realizar. Trabaja, esto estoy hablando ahora de otro tipo de terapia, que se llama terapia de la aceptación y el compromiso, y habla mucho con metáforas. Y entonces habla de lo mismo que si tú tienes un coche que de alguna manera pues, está encerrado en una arena, pues cuanto más intentes salir, más se va a hundir. Es decir, que lo primero que tendrás que hacer es buscar una serie de cosas, de apoyos, de situaciones para que esas ruedas, pues de alguna manera, pues sean capaces, en vez de derrapar, pues de alguna manera de moverse. O ese tigre hambriento que en un momento determinado pues trabajamos con determinadas cuestiones en las que o fumo o hago o tengo conductas arriesgadas y me tomo como un tigre pequeñito, agradable, divertido, pero crece y se hace fiero. Y tenemos que saber pues, con qué cosas estamos jugando. O, por ejemplo, pues el conductor de autobús, que en un momento determinado pues, se le viene mucha gente diciéndole que es su propia pareja a la que le dice, oye, no, ahora te vamos a matar, esto no puede ser, esto, y de alguna manera esa persona pues tiene que de buena primera tener esa confianza en sí mismo y decir, es mi cabeza, son mis miedos los que me están avisando de esto, yo tengo que seguir conduciendo, tengo que seguir atento, y estos son mis propios pensamientos, que son los que de alguna manera tengo que aceptar porque no me los voy a poder quitar en ese momento, pero el compromiso, la acción, hacer las cosas. ¿Bien? La trampa china, que es esa especie de pequeño tubito hecho en fibra, que tú metes sin ninguna dificultad tus dos dedos índices, pero que después sacarlo es muy complicado. O la pelota de la piscina, que cuando intentemos meterla para adentro, pues siempre tiende de alguna manera es decir, a veces es un esfuerzo exagerado sobre cosas que no podemos hacer. O la persona que siempre esperando un tren que no llega. Y a lo mejor lo que se tiene que plantear es que coger algún otro, pues también le podría dar algún resultado. Bueno, esto lo he sacado y por eso lo pongo ahí, creo, la mayoría, ya no me acuerdo, de una página que encontré que me pareció interesante, que estaba bien escrito y hablaba un poquito de la aceptación y el compromiso y como no nos da mucho tiempo, pues que lo sepáis. A ver qué he hecho ahora. Ya le he dado algo. Aquí. Bueno, vamos a seguir con la siguiente.
llegamos realmente a lo que es las competencias básicas que un emprendedor tiene que tener, como decía Diego, para esta situación que parece tan complicada, pero que yo lo que he hecho es reflejar cómo la vemos de complicada y espero que también haya podido servir en ese sentido para ver que otros determinados enfoques más sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones y sobre el contexto. Entonces, se ha visto, por ejemplo, en la resiliencia, que es una de las competencias laborales más útiles, pero fundamentalmente para el emprendedor. Porque son personas que buscan ayuda, son personas que se sienten cómodos en sus ambientes. Y ahora personas nos sentimos más que a gusto solos y en nuestra casa y con nuestro... Entonces, esas personas no pueden ser resilientes porque no están trabajando lo que es la resiliencia, que es ser parte activa de una comunidad. Y se ha visto, por otra parte, en todos esos estudios que es también muy interesante para manejar el estrés y la adversidad. Y por otra parte, también, claro, se asocia con personas con una fortaleza mental y con una flexibilidad psicológica, porque es como que aprenden, miran a la sociedad, aprenden de otros, se cuestionan sus propios comportamientos. Y por último, las personas que tienen esta capacidad pues se adaptan a situaciones difíciles y emplean recursos latentes que otras personas asocian con el contexto. Es decir, son cosas que a lo mejor sí, que me han dicho que me puede dar resultados, pero que ahora lo que tenemos que hacer es poner en práctica. Adriana, Diego. perdona, porque quedan pocos minutos, Sí, y hay sí. una petición amable de un asistente, José Luis Barreda, que dice: a mí me gustaría, si hay tiempo, que no se quedaran en el tintero algunos comentarios acerca de la llamada soledad del emprendedor, especialmente lo relacionado con cómo lidiar con la falta de apoyo del entorno familiar, amigos, etcétera, cuando se emprende solo o sola y sobre todo en época de malos resultados. Vale, O de pues es una problemas no pregunta. esperados. Es una pregunta muy interesante. Voy a comentar esto porque ahora son las estrategias prácticas para promover un entorno laboral saludable en el emprendimiento y de alguna manera pues también tiene que recoger esas personas que están solas. Claro que tendríamos que actuar de una manera muy diferente. Lo que pasa es que la sociedad no está preparada. Nosotros no estamos preparados. Y ojo, por ahí me he comido alguna que cuando hablo de todo este tipo de crítica a los medios sociales, también indudablemente los propios profesionales tendemos a quitarle hierro al asunto, a dar una información trivial y muy superficial sobre los temas y tampoco contribuimos a que la gente se haga una idea clara de lo que es. Pero en fin, con respecto a la soledad, a ver si le puede servir, creo que era José Luis, me has dicho, ¿no? Sí, José Barreda. Sí. Pues dice, los emprendedores han de ser sensibles a este tipo de entornos y no escatimar a lo que hablamos de estos entornos saludables. Es decir, ellos mismos tienen que confeccionar desde el primer momento. ¿Qué pasa muchas veces con el emprendedor? ¿Cuándo se acuerda el emprendedor de que está solo? Cuando falla. El emprendedor tiene que saber desde el primer momento que no está solo y tiene que buscar apoyos. Y esos apoyos los puede buscar en determinadas asociaciones, lo puede buscar en determinadas personas, pero no parece como que el éxito es mi personal. Y ahora cuando me vengo abajo es cuando necesito que otros me echen una mano. No, desde el primer momento. Este feeling tiene que ser continuo y desde el primer momento. Reconocer la necesidad de implementar buenas prácticas en la empresa que se emprende desde los inicios. Y esa buena práctica no es el sillón cómodo, no es el futbolín, sino es un reconocimiento como humanos, incluso con nuestras propias debilidades y con esa capacidad para ver que muchas personas pueden hacer cosas, pero que hay que guiarles, que hay que ayudarles y que también es muy importante, pero siempre tendemos a que muchas veces es una información como que yo sé y los demás pues que la aprendan cada uno como quiera, pero todos la hemos aprendido en la sociedad, ¿no? Establecer canales de comunicación abiertos y accesibles con los colaboradores, para que con los colaboradores o nosotros poderle comentar muchas veces a los colaboradores lo que nos preocupa,
y que y que haya ese rasgo de intimidad y de que esa información no va a salir de ahí, que hay esa confianza. Yo siempre digo que la persona, para saber si una persona tiene confianza en mí, es lo que me cuenten. Si nos contamos cosas, vamos a ver, personales, laborales, cosas que nos inquietan, pero siempre creemos que contar esas cosas es de ser inseguro, es de no tener las cosas claras, es de pérdida de autoridad. Y claro, pues yo creo que todo este tipo de conceptos pues no nos ayuda y hace que nos sintamos en este sentido solos. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer en este sentido, pero no esperar al momento en que se descubran los fallos. Y por otro lado, estar atentos a saber que esos fallos y esas soledades y esas incomprensiones, pues es parte de la maleza que tiene el emprendedor. Y más en la situación actual. Posiblemente a lo mejor en otro momento en que el emprendimiento, pero ahora en el emprendimiento es una utopía, vamos a ver, siempre, pero le ponemos mucho más de lo que se puede hacer. El emprendimiento es difícil y necesitamos que esas personas tengan un bienestar personal grande para poder hacer frente precisamente a todas esas dificultades. De las cosas, por ejemplo, desarrollar iniciativas y programas que fomenten ese bienestar mental. La información, creo que viene la siguiente, pues escuchar, promover una cultura abierta, estar atento a los cambios en el comportamiento o rendimiento de los empleados y de nosotros mismos, para ver si puede haber algún problema emocional o hay que hacer algo con la persona. Es decir, estar atento a ese cuidado en ese bienestar emocional. Y saber que esos estados emocionales, buenos o malos, son humanos, que tenemos que aceptarlos y que después siempre hay un camino sobre el que podemos ser. Bien, aquí hay unas señales de alerta antes de que le demos al botón rojo del retraimiento, la irritabilidad, los cambios de humor, pues todo este tipo de cosas que esta persona posiblemente ante esa soledad del emprendedor tiene y que necesita consultar con alguien. Vuelvo a decir que no tiene que ser un profesional de la psicología ni un profesional sanitario, pero que muchas veces hay personas que nos pueden apoyar y buscar. Lo que pasa es que efectivamente el emprendimiento para muchas personas todavía lo ven como que la persona no ha sido capaz de crear otro tipo de situación más estable cuando los trabajos ahora no tienen esa estabilidad. Bueno, todo esto lo dejo un poquito y después tenemos que evaluaciones sobre la empresa, pero también sobre nosotros mismos para ver pues cómo seguimos en esa satisfacción laboral, en ese equilibrio, en fin, toda una serie, crear espacios confidenciales que decía antes para poder expresar ese tipo de preocupaciones y todo ese tipo de cosas. Creo que se nos acabó el tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, tú Bueno, ahora yo mira, quiero alguien que quiera preguntar algo, yo no tengo problema en quedarme. ya tienen la posibilidad de activarse cada uno los micros para que hagan las Vale. consultas que Simplemente quieran. deciros, por favor, que lo que quiero hacer como resumen es que el destino no es costumbre, ¿vale? Y que aunque eso es un libro de un venezolano y está escrito en otros términos, a mí me encanta, porque efectivamente tenemos que hacer cosas a las que no estamos acostumbrados. Pero esa es parte de la grandeza humana. Venga, un abrazo. Gracias. Están los micros, la posibilidad de que abráis los micros para hacer consultas. José Luis, no, Luis Méndez ha hecho un apunte bastante interesante. ¿Te apetece, Luis, comentarlo para todos? Puedes abrir el micrófono si quieres y Sí. directamente intervenir. Hola. El libro que has libro. dicho, sí, está hablando ya Luis. Un libro, un No, libro. He dicho Laura pregunta que ese libro, ¿cómo se llama el libro, el título? libro. Porque en principio no he intentado dar libros, he intentado hablar de la terapia racional emotiva, No, que el es libro del venezolano. Ah,
eso, la costumbre no es como es, El ya se destino me no ha es ido. costumbre. Eso es, el destino no es costumbre. Pero es más de una serie de pautas políticas y tal. Yo no lo he leído, no lo he leído. Simplemente me pareció un título muy interesante y me interesé por quién lo había escrito, ¿eh? Pero realmente habla un poco pues de las dificultades de las cosas en Venezuela y de tal, y está escrito hace unos años, y es el título de un libro, ¿vale? Así que no tenéis nada más que buscarlo y ya os aparecerá si alguno tiene interés. Pero a mí me interesa más efectivamente, por esa visión que tenemos que ver, en la que ese cambio y esa manera, pues costumbristas muchas veces nos fijan, nos anclan y nos generan un estado de ánimo. Luis, no te vemos, al menos yo, pero escucharte creo que sí. ¿Quieres hablar, por favor? Sí, ¿no me veis? Yo sí te Ah, veo, yo sí pero, te veo. sí, ahora Sí, sí. sí, Venga, sí, ahora sí. sí, sí, Luis. Ahora sí. Vale. Bueno, nada, simplemente, bueno, lo primero dar gracias por abrir este espacio y crear conciencia. ¿M? En cuanto a lo que decía Encarnación, lo que ha comentado un compañero, creo recordar José Luis, le he compartido no para demostrar sin la necesidad de convencer, sino solamente mostrar lo que yo utilizo y no es otra cosa que la mente al final es dualidad, sí, no, bueno, malo, lo hago bien, lo hago mal, camino correcto, todo, pero el corazón te llevará quizás a esa emoción primaria donde surgió la ilusión, la motivación, las ganas de una forma u otra con tu proyecto, sea cual sea, de cualquiera de los emprendedores que nos están escuchando, de ayudar a los demás. Entonces, A la sociedad, sí. claro, que vayas acompañado de familiares, de palmeros que te digan qué guay eres, que eso está muy bien. O sea, después de comer y de beber, el ser reconocido o ser valorado es una de las necesidades más básicas. Pero por desgracia, todos, incluyéndome a mí mismo, todos vamos a mil cosas y cada uno va a lo suyo. Por eso, como he comentado antes, la mejor compañía es contigo mismo. Ahora, la gran pregunta, de 0 a 10, ¿cuánto te quieres? ¿Cuánto te respetas? Pues ¿Eres tu depende del mejor día. amigo? Depende del día, Luis. Hay días que uno se quiere mucho y hay días que uno Claro, pues no se tira al cubo de la basura de milagro. Vale, claro. pero por eso decía que es importante la evaluación que vayamos hablando y veamos que realmente esos picos no nos convierte en un trastorno bipolar. Vamos a ver, que es simplemente que los humanos pues, funcionamos de esta manera y tener siempre una manera de agarrar. Antes tú decías algo que no se tiene, has dicho tú como que lo mental es sí o no. No, 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 no es binario. El pensamiento es gris, el pensamiento no es blanco-negro, caben todos los matices. ¿Mm? Y tenemos que aprender a tener esa flexibilidad, ¿eh? Que además es una capacidad intelectual de inteligencia. Tener esa flexibilidad precisamente en el momento en el que tenemos tantas cosas que podemos mirar, que podemos ver y que nos hablan con una radicalidad y con hacerlo bien, que uno piensa que el que está equivocado, que también es muy interesante pensar que uno Sí. puede estar equivocado. Es cierto que hay que fluir, o sea, no, y mucho menos, o sea, la vida obviamente no es fácil, el camino del emprendimiento no es lineal, no es fácil y hay que aceptar los vaivenes emocionales de la vida. ¿Qué viene muy bien, o a mí personalmente me viene muy bien? El momento catarsis, el momento parar, reflexionar y en un momento dado, ¿por qué no irte al campo, pegar 4 gritos y te quedas nuevo? Bueno, pues no, no es que haya muchos estudios que digan que los 4 gritos sirven para mucho, ¿eh? En ese sentido, vamos a ver. Pero es verdad que muchas veces nos relaja y nos ayuda. Hay estudios, por ejemplo, de cuando una persona pues siente ira y, por ejemplo, pues coge un saco y empieza a darle, pues después he visto que no es un buen reductor para esa emoción. El mejor reductor para las emociones es llevarle la contraria a los pensamientos que sustentan esa emoción. Porque esa emoción primaria, que existe, porque existe y además es útil para el bienestar de los humanos, también está configurada, que es lo que llamamos los sentimientos con pensamientos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, la persona no es un ser pensante, pero como no piense,
Las Mm, emociones se le disparatan, que digo yo. mm. Bueno, ya está. Esto sí es cierto que hay mucha Sí. Pero, literatura. pero que hay que parar, sí, y que Sí, hay que calmarse, sí, y que hay, pero que, y hay que salir al punto, pero que si también podemos, pues salir con alguien y charlar y reírse. A claro. veces no nos damos cuenta hasta que algo hacemos de manera diferente. Yo tuve ahora una situación con un estrés grande y en esa situación, pues vinieron unos amigos a verme. Y bueno, pues y no a visitarme, pero y os juro que al principio dije, me caché en 10, la gente podría avisar cuándo va a venir. Mm, Y después de 2 días en el que en cada cosa reímos mucho, que yo cada vez me río menos, porque que cada vez vivo una vida en ese, pues, pues de verdad, es que fue un beneficio magnífico, que muchas veces rechazamos precisamente porque estamos ocupados. ¿Eh? La gente es raro que no nos aporte nada, sobre todo si tenemos esas gafillas de ver o esas antenillas como los teletubbies que digo yo, para ese radar. Hay que estar muy atentos. La gente es parte de nosotros. ¿Eh? Y quitar esa parte nos deshumaniza. ¿Eh? José Luis Barreda, si quieres abrir el micrófono, puedes hablar. Comentarios que has hecho, José Luis. Hola, buenos días, ¿se me oye? Buenos días, perfectamente, sí. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la ponencia, por la disertación, porque ha sido bastante interesante. Bueno, Corta, de interesante que es, se queda corta, pero bueno. Nada, bueno, yo llevo 4 años con un negocio ya, bueno, con muchas vicisitudes y altos y bajos y demás, pero básicamente el problema que me encuentro a la larga es este que comentaba, ¿no? Uno empieza a emprender con una parte romántica de todo el negocio, de todo lo que puede hacer, de las miles de ideas que tiene en la cabeza. Y bueno, cuando empiezan a llegar los problemas, se da uno cuenta de que problemas en el sentido de vicisitudes del día a día, ¿no? No me refiero a problemas serios que puedan hacer que el negocio se vaya a pique, que también los hay, ¿no? Pero bueno, entonces cuando empiezan a llegar esos problemas, eso es algo con lo que la parte romántica del principio, pues al menos en mi caso no contaba, ¿no? Y bueno, y entonces empiezas a tirar de apoyos, de querer comentar a tus cercanos, a tus amigos, en mi caso no tengo colaboradores, tengo empleados, que, bueno, puedes comentar hasta cierto punto, pero el hecho de querer tirar y no recibir como dicen los sajones, un feedback, ¿no? Pues causa estragos que necesita el ser humano, yo creo que necesita compartir no solo problemas, sino éxitos, ¿no? Cuando viene una cosa exitosa, pues dice, oye, pues esto lo quiero compartir. Entonces, yo no me refería ya no solo a cómo a qué hacer para que eso, para encontrar esos colaboradores, sino cómo tratar de lidiar con eso a nivel personal. Yo ya digo, yo hace muchos años que por un problema de estrés en mi anterior trabajo, pues empecé a hacer yoga hace ya como 15 años, yoga y meditación, y, y tiro de eso, pero en el esos son momentos a lo mejor que son puntuales, pero durante el día hay que tirar mucho de herramientas de todo tipo para lidiar con eso, ¿no? Hay momentos de soledad bastante grandes, ¿no? Por eso preguntaba simplemente. y no sé si te voy a saber contestar porque ya te digo que puede ir por otra línea, vamos, y no haber recogido bien tu idea, pero verás, uno de los problemas del emprendedor y fundamentalmente, como yo digo, de la persona conseguidora, es que está muy cerca de un pensamiento siempre centrado en lo que tiene que hacer, en lo que tiene, y no tiene tiempo para prácticamente nada. Entonces, lo primero que tiene que hacer es aprender a reducir ese estado. Correcto. Sí, ¿Eh? eso es totalmente cierto. Sí, sí. Eso es lo primero que tiene que hacer y dar, que a lo mejor todo lo que tiene en la cabeza y todo, pues son preocupaciones, pero son preocupaciones añadidas y exageradas y que tampoco puede pretender que todo el mundo se lo entienda. Si ya después, por otra parte, las preocupaciones que encima le están dando resultados, pues también se puede ver alguno que se ponga verde de misa, porque también existe y entonces pues, tampoco hacemos ni caso. Es decir, que es ese criterio, primero, de no darnos pena, de que una situación es complicada y es difícil, pero que yo he aceptado que la quiero hacer.
Segundo, la tengo que hacer hasta un cierto punto, ¿eh? Y mi éxito tiene que ser relativo. Y segundo, esto me tengo que dedicar 1 hora, pero no mi vida entera. Y yo creo que además participo de otras actividades, de otros intereses y de otras personas y de lo que me cuenten otras personas de otras cosas. Que el problema es que muchas veces el emprendedor pues es 24 horas pensando lo mismo. Y otra vez volvemos a la reducción. 36, El sí. humano es emprendedor, pero es Correcto, humano. es correcto. Totalmente. Y la humanidad, entonces, por eso tiene también que interesarse en otras cosas, ¿eh? Y en otros intereses, y además con gente muy diversa, porque al final nos vamos a jugar con los mismos, con los que, es decir, tenemos que tener esa mirada un poco de interés en otras cosas que son desconocidas para nosotros, ¿eh? Pero que pueden ser de utilidad porque nos pueden ir dando unas versiones en ese sentido menos conservadoras. Sin embargo, todas las personas tendemos a utilizar nuestro tiempo con las personas que sabemos que van a pensar igual que nosotros. Yo, cuando empleaba la terapia racional emotiva en terapia, decía que no sabía cómo la gente me pagaba y no me repellaba contra la pared. Que era llevarle la contraria sistemáticamente a lo que ellos creían que estaban haciendo adecuadamente. Entonces, yo creo que el emprendedor pues, tiene ese criterio de yo estoy haciendo algo grande, está la incomprensión, está, pero es bueno exagerarlo. Y segundo, aunque nos la exageren desde fuera, nosotros vamos a hacer algo más del día a día, como también ha ocurrido en sí con el a ir a trabajar, que parece que vamos a la guerra. E ir a trabajar tiene una cantidad de aspectos positivos muy importantes, pero si solamente vemos los negativos, pues claro, vamos con alma sufriente y pensando en el destrozo y que trabajar es el enemigo, ¿eh? Independiente de, como he dicho al principio, que tal vez me he detenido mucho, de que hay muchas cosas generadoras de estrés, porque tampoco el trabajo está relativamente bien organizado, que a lo mejor es otra cosa que esa persona tiene que hacer, que es crear en ese sentido, o bien con su empleado o bien con una serie de personas, para que ese trabajo, delegar funciones, para que ese trabajo funcione de otra manera. Pero a veces, pues decimos que no tenemos tiempo y bueno, no tenemos tiempo de organizar, pues entonces vivimos en esa desorganización. Yo creo que hay mucho, lo que pasa es que efectivamente el emprendedor empieza por una idea, por eso creo que es muy importante el asesoramiento, porque es donde te van a dar a lo mejor unas pautas más claras del funcionamiento en el trabajo, de que tengas una serie de preguntas claras con un plan de negocio y con toda una serie de cuestiones de cómo todo eso lo puedes llevar a cabo y sin embargo siempre me ha parecido que el emprendedor es una idea maravillosa, ¿eh? Y multimillonario al segundo año. Y lo mismo que ahora, pues toda la gente joven, pues también tiene que ser, todos tenemos que ser guapísimos y elegantísimos y todos supermodelos, ¿eh? Y entonces, pues si es que todo ese tipo de criterios nos hace crear una imagen de que estereotipada de lo que es el ser humano. Desgraciadamente no nos sirve para avanzar. Cierto, Sí, cierto. Sí, el tema de la autoexigencia 24/24, sí, correcto. En fin, muchas gracias por Yo las sigo palabras. haciendo hincapié en que de alguna manera lo que nos queda a todos, primero el trabajo, porque otra cosa que no he dicho en esta, pero que digo siempre, es que el trabajo, o sea, mejor dicho, el área del trabajo en sí es uno de los, ¿cómo se dice esto? De las creaciones más humanas, más inteligentes y más complicadas porque realmente las organizaciones laborales son complicadísimas y eso es algo que hemos hecho los humanos y que tenemos que estar continuamente cambiando y modificando, ¿eh? Es parte del ser humano. Entonces ahora pues, tendemos a ese rechazo y a ese pensar que es este enemigo del que hablaba. Y yo creo que ahí hay una equivocación. Tenemos que verlo como algo más amistoso, más próximo y abordarlo con una mayor flexibilidad. Pero no es lo que se lleva ahora. Y posiblemente yo ya, con la edad que tengo, pues tampoco sea la persona que más tenga que decir estas cosas para que os los creáis los que sois más jóvenes y estáis en edad de merecer. Pero bueno, lo que podamos hacer lo haremos. Sí, yo si me Perfecto. permite añadir algo, José Luis, Muchas es que gracias. se ha hablado de la soledad del emprendedor y la soledad se puede evitar, ¿eh? Y yo te sugiero, porque ha dado resultado, mi propia experiencia, ves que tengo muchos años ya,
es que siempre es bueno oír y que alguien te escuche. Yo digo esto, la experiencia en SECO, de verdad que hemos encontrado casos así, que estaban totalmente hundidos, de personas que, y al final, pues bueno, simplemente ha sido no es que hagamos milagros, pero alguien que te escuche y que no se sienta solo cuando está haciendo algo, una tarea tan aventurera, como es el emprendimiento y el llevar una empresa. Así que cuenta sobre todo con personas que realmente te puedan entender, que te escuchen, como puede ser el caso de Andalucía Emprende o SECOT, que estamos Mucho. Hay dispuestos. ahora mismo muchas asociaciones de empresarios, en fin, que todo esto, pues yo creo que es en ese sentido estar en el mundo y que no es la soledad del emprendedor, que es como se ve, ¿eh? Yo me lo como y yo me lo guiso. No, 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 no. El No, emprendedor tiene una no, idea, pero no hablo de una necesita. soledad autoimpuesta, ¿eh? Es decir, es sobrevenida más bien, ¿no? No es algo, lo digo También que... decía que a veces el factor educacional. Hay personas que de alguna manera, pues su creencia en ese sentido, con días más mayores, pues es a un trabajo que dé más estabilidad. Ahora por eso hay tanta gente que lo que quiere es ser funcionario, porque indudablemente pues tiene un... Es decir, hay que trabajar sobre los prejuicios. Pero si una persona es prejuiciosa, lo más que podemos hacer es decírselo o salir corriendo y si no evitar, pues evitarlo la mayoría de las veces. Porque también es una condición sobre la que hay ahora mismo. Y entonces el emprendedor tiene que emprender con todas esas vicisitudes y con todos esos hándicaps. Porque los tiene ahí y van a durar muchos años. Los míos, ya te digo que me he jubilado y siguen en mi emprendimiento. Muy bien, Muy pues bien, Y muchas sin embargo, gracias. podemos vivir y podemos haber sido muy felices y lo seguimos siendo, ¿eh? Así que esa es una característica que ojalá os dé resultados porque realmente necesitamos emprender y porque necesitamos innovar y porque tenemos que salir pues, de esta situación tan incómoda que hay ahora mismo y que no siempre está creada por la política, sino también por nuestra propia forma de enfoque, ¿eh? Y somos partícipes y tenemos que funcionar. Perfecto, muchas gracias. muy bien, pues Adriana, muchísimas gracias. Damos por finalizado ya la sesión. Y Y sobre todo los que se hayan quedado ya con las horas que son, pues espero que los demás se hayan ido y después puedan mirar el PowerPoint y sacarle a lo mejor algo que le pueda parecer interesante. Encarna, muchas gracias, venga, porque pues ver tu gracias. cara y esa sonrisa que tienes tan maravillosa, no sabes lo que ayuda. ¿Vale? Gracias La a verdad, vosotros. la Gracias verdad a que ti, sí. Adriana, gracias a Diego y gracias a todos los asistentes. Venga, Y buenos días. que tengáis buen día. Adiós. Adiós.